Si naciste entre 1970 y 1990, quiero que prestes mucha atención. Lo que te voy a decir no es un mensaje genérico, es para ti. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida no encaja, aunque aparentemente todo vaya bien? ¿Hay cosas que ves en el mundo que otros no ven? Incoherencias, injusticias, manipulaciones. ¿Llevas toda la vida sintiéndote demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado profundo, demasiado incómodo para los demás y al mismo tiempo demasiado vacío por dentro? Como si hubieras venido a hacer algo importante, pero nadie te hubiera explicado el qué, ni el cómo, ni el por qué. Y entonces te adaptas, te callas, te apagas, intentas encajar, pero algo dentro de ti no se rinde. Algo que no encaja porque no ha venido a encajar. Si todo esto te resuena, quédate hasta el final, porque puede que formes parte de un grupo de almas muy especiales conocidas como niños índigo. Almas que han encarnado en este momento histórico por un motivo determinado. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. Cuando se habla de niños índigo, mucha gente pone los ojos en blanco. Algunos piensan que es una etiqueta espiritual bonita para sentirse especial. Otros creen que es pseudociencia sin fundamento. Y otros ni siquiera han oído hablar de ello. Pero aquí no vamos a entrar en debates. Vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a comprobarlo en ti. Porque si hay algo que define a las personas índigo, no es una teoría. Es una experiencia. Una sensación interna que no se puede fingir. El término niños índigo no es una invención reciente. Aparece por primera vez en los años 70 con Nancy Ann Tappy, una investigadora que afirmaba percibir el aura, es decir, el campo energético, de forma consistente desde la infancia. Durante años observó un cambio claro. Cada vez más niños nacían con un patrón energético similar, un color predominante muy concreto en su campo energético. El índigo, un azul profundo, casi eléctrico, un color asociado a intuición, percepción y estructuras mentales menos convencionales. No es casualidad que sea también el color del chakra del tercer ojo. Y esto no era algo aislado, era un patrón. Cada vez más niños presentaban ese mismo tipo de energía y además compartían ciertos rasgos psicológicos y emocionales muy específicos. Décadas después, el fenómeno empezó a llamar la atención de educadores, terapeutas y familias que estaban viendo lo mismo desde otro ángulo. Niños intensos, sensibles, cuestionadores, que no encajaban en los modelos tradicionales. En 1999, Lee Carroll y Jan Tober recopilaron cientos de estos casos en el libro The Indigo Children, dando forma a algo que ya estaba ocurriendo a gran escala. Y aquí es donde la cosa se vuelve interesante. En paralelo, muchos de estos niños empezaron a recibir diagnósticos desde la psicología. TDAH, alta sensibilidad, altas capacidades y varios tipos de neurodivergencias. El diagnóstico clínico da una explicación física y material, pero desde lo espiritual, todo esto es una clara señal de que los niños índigo simplemente no encajan en un sistema diseñado para mentes neurotípicas. Y esto es porque han venido a revolucionar el sistema. Y a continuación te explico cómo. La primera gran señal de una persona índigo es esta: no soporta la falsedad. No es que prefieras la sinceridad. Todo tu sistema rechaza lo que no es auténtico. Puedes estar en una conversación normal y de repente sentir incomodidad. Algo no encaja. Las palabras dicen una cosa, pero la energía dice otra. Y eso te agota, te drena, te hace querer irte sin saber exactamente por qué. Desde pequeño ya lo sentías. La autoridad sin coherencia te generaba rechazo. Las normas sin sentido, frustración. Las personas que fingen, distancia. Y probablemente te dijeron: eres rebelde, eres problemático, siempre tienes que cuestionarlo todo. Pero la verdad es otra. No eres rebelde, eres lúcido. Y la lucidez en un mundo que vive dormido molesta. La segunda señal es más silenciosa, pero mucho más profunda. Sientes demasiado. Y no solo tus emociones.
Sientes las de los demás, sientes los ambientes, sientes las tensiones, sientes lo que no se dice. Entras en un lugar y lo sabes todo sin que nadie te diga nada. Quién está mal, quién miente, quién está perdido, quién necesita ayuda. Pero hay un problema. Nadie te enseñó a gestionar esto. Así que lo absorbiste todo, te sobrecargaste y empezaste a cerrarte, o a desconectarte, o a pensar que algo iba mal en ti. Porque no es normal sentir tanto. Pero aquí va la verdad sin adornos. No es que sientas demasiado, es que los demás sienten demasiado poco. O han aprendido a ignorarlo, pero tú no. Y si quieres entender esto de verdad, no solo desde la teoría, sino experimentándolo en persona, he preparado algo muy concreto para ti. Un test muy serio para que descubras exactamente qué tipo de percepción extrasensorial tienes más desarrollada y cómo estás procesando la energía, aunque no te hayas dado cuenta. Y además recibirás una guía detallada para que aprendas a desarrollar y gestionar tus dones con conciencia para empezar a usarlos a tu favor. Lo vas a recibir todo gratuitamente. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario destacado para que puedas solicitarlo. La tercera señal es la más desconcertante. Sientes que has venido a hacer algo importante, pero no sabes qué. No es simple ambición, no es ego, es otra cosa. Es una especie de presión interna, como si tu vida tuviera un propósito más grande, pero estuviera bloqueado. Y eso genera frustración, porque intentas caminos normales, trabajos normales, vidas normales, objetivos normales, y nada llena ese vacío, porque no es por ahí, y lo sabes, pero tampoco sabes por dónde es, y ahí aparece la duda. ¿Y si me lo estoy inventando? ¿Y si no tengo ninguna misión? ¿Y si solo soy incapaz de adaptarme? No, no te lo estás inventando. Estás sintiendo algo real, pero sin mapa. Si unes estas tres cosas, rechazo a la falsedad, sensibilidad extrema, sensación de misión, obtienes una combinación muy concreta. Una persona que no puede vivir en piloto automático, aunque lo intente, aunque le convenga, aunque sea fácil. Y eso cansa mucho, porque implica nadar contracorriente toda la vida. Y ahora viene la parte importante. La misión de los niños índigos no es simplemente salvar el mundo, ser especial o ser superior. Es mucho más profunda. La misión es despertar. Y al hacerlo, incomodar la parte dormida del mundo. Cuestionar lo que nadie cuestiona. Romper dinámicas tóxicas. No seguir caminos vacíos. Decir no donde otros dicen sí. Y vivir con coherencia, aunque esto tenga un precio. No es una misión bonita. Lo sé. Requiere sacrificios que no todos están dispuestos a aceptar, pero tú no puedes evitarlo, porque, como se suele decir, cuando no encajas en la sociedad en la que naciste, es que viniste para cambiarla. Así que si naciste entre 1970 y 1990 y has sentido toda tu vida que algo no encajaba, quizá no eras tú el problema. Simplemente estabas viendo lo que otros no querían ver, sintiendo lo que otros evitaban sentir y recordando lo que otros olvidaron. No es un defecto, todo lo contrario. Es el gran don que tu alma encarna en esta vida. Porque sí, la sociedad y el mundo están viviendo una crisis profunda. Y de ella se puede salir solo cuestionando antiguos patrones y valores que ya no funcionan. Y esa es tu especialidad. Si te has reconocido en esto, cuéntamelo en comentarios. Esto no termina contigo. Ser índigo no es el final de la historia, es el principio. Porque tu generación no vino a disfrutar de un mundo fácil. Vino a romperlo, a cuestionarlo, a abrir grietas donde antes solo había estructuras fijas. Pero toda revolución prepara el terreno para lo que viene después. Y después de los índigo, llegaron otros. Los llamados niños cristal, arcoíris y diamante. Con dones, misiones y conciencias distintas. Cada generación construye sobre la anterior. Nada es casual. Nada llega antes de tiempo. Y tú, si eres índigo, no solo formas parte del cambio, eres el puente. Así que hazme saber en comentarios si te has identificado con esto, si sientes que has tenido que romper todo para que otros puedan construir algo diferente.
Si quieres que profundicemos más en estas generaciones, en sus diferencias, en cómo se relacionan entre ellas y qué papel juegan en todo esto, házmelo saber también. Y lo vemos en el próximo vídeo, porque esto no ha hecho más que empezar.